Muy buenos días, chicos. Muy buenos días con todos ustedes. ¿Ah? Muy buen día, Yasore. A ver, hoy día nos toca ver el tema de balanza de pagos. ¿Ya? Pero previamente al tema de balanza de pagos, vamos a hacer una preguntita relacionado a comercio internacional, ¿ya? La cual te voy a dar pues unos 15 a 20 segundos para que la leas y de ahí puedes resolverla. ¿Ya? Muy buen día, Milagros, Estefanía. Ahí va la pregunta. Ahí está. Bien. Muy bien. En esta pregunta, donde nos dice teoría que tiene como principio fundamental la idea de que un país debía producir aquel bien en el cual se encontraba especializado en su producción, además de contar con costos relativos más bajos respecto a otros países. Mira, esta parte que está con rojo, donde dice si obtiene los costos relativos más bajos respecto a otros países, eso está dentro de la teoría de la ventaja comparativa, ¿no? A ver, bien, mira, primero, primero hay que recordarte qué significa tener ventaja absoluta. Si se tiene ventaja absoluta es porque se es más eficiente en algo, ¿no? Y si es más eficiente es porque tiene el menor costo o en su defecto porque tiene el mayor volumen de producción. Eso significa tener ventaja absoluta, o sea, ser más eficiente en algo, sea porque tienes el menor costo o el mayor volumen de producción. Ahora, pero ¿cuándo se tiene una ventaja comparativa? Mira, se tiene la ventaja comparativa ante el siguiente suceso. Puede ser que tengas la mayor ventaja absoluta o que tengas la menor desventaja absoluta. Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, tienes tu ventaja comparativa. Ventaja comparativa. ¿Estamos bien? Ahí está. ¿De acuerdo, muchachos? Ah, ya, profesor. Perfecto, perfecto. Ni habla. A ver, vamos a ver ese escenario, ¿te parece? A ver. Imagínate dos ciudades, X y Y. Si la ciudad X destina todos sus recursos a hacer paltas, haría 10 paltas y cero papayas. O sea, te está diciendo que X no podría hacer los dos, ¿verdad? Y si se dedica a hacer papayas, haría 20 papayas y cero paltas. Con Y, si Y se dedica a hacer paltas,
haría 25 paltas y 0 papayas. 25 paltas y 0 papayas. Pero si Y destinara todos sus recursos para hacer papayas, haría 75 papayas y 0 paltas. 75 papayas y 0 paltas. ¿Verdad? Entonces pregunto, ¿quién tiene la ventaja absoluta en paltas? O sea, ¿quién es más eficiente haciendo paltas? Y observa uno que más eficiente haciendo paltas es Y, porque puede hacer un mayor volumen de paltas. Entonces ahí habría una ventaja absoluta. ¿Quién es el más eficiente haciendo papayas? Y de vuelta nos damos cuenta que el más eficiente haciendo papayas es Y. Entonces por acá tiene su ventaja absoluta. ¿Estamos bien? Perfecto. Pregunta. Y, ¿puede producir paltas y papayas a la vez? Y la respuesta es que no puede. Sus recursos solamente le van a alcanzar para producir uno de los dos. Solamente uno de los dos, no los dos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál debe escoger? Cuando un país tenga la ventaja absoluta en todo, tiene que escoger solamente aquel producto donde su ventaja absoluta sea mayor. Acá su ventaja absoluta es de 55, ¿no? Más 55. Acá su ventaja absoluta es de más 15. Entonces es acá donde tiene mayor ventaja absoluta. Y si es ahí donde tiene mayor ventaja absoluta, entonces ese va a ser llamado su ventaja comparativa. A eso se llama su ventaja comparativa. ¿De acuerdo? Ahora mira, para tu libro, ¿ah? ¿Qué pasa con X? Si él hace 10 paltas, él ahí no tiene ventaja, sino tiene desventaja absoluta. O si él decide hacer papayas, él acá también tiene una desventaja absoluta. Acá su desventaja es de menos 55 y acá su desventaja es de menos 15. Entonces, ¿qué debe decidir hacer X? Si en los dos tiene desventaja, es obvio que tiene que escoger hacer el producto donde tenga su menor desventaja absoluta. Acá él tiene su mayor ventaja absoluta. Ah, entonces, donde él tenga su menor desventaja absoluta, es donde él va a obtener su ventaja comparativa. Ahí está. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Está difícil? No, Jesús, todavía no acaba la clase. Lo que pasa es que hemos comenzado con una pregunta que nos permita recordar lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Y acá estaba haciéndole recordar la ventaja comparativa formulada por David Ricardo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, vayamos a ver lo que es la balanza de pagos, ¿te parece? Mira, ve, cuando se habla de balanza de pagos, se habla de un documento que va a registrar la entrada y salida de dólares que tiene el país. Entonces, cuando se registra la entrada y salida de dólares que tiene un país, nos permite saber cómo estamos económicamente frente al exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo,
si todo esto de acá representa al Perú, ahí está, mira, acá tenemos al Perú, ¿no? Y acá en el Perú se registra la entrada y salida de dólares. Entonces, cada vez que los dólares entren o salgan, van a ser registrados en la balanza de pagos. Solo que los dólares que están entrando al Perú se llaman crédito y los dólares que están saliendo del Perú se llama débito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si acá tenemos un crédito de 10 y un débito de 8, lo que usted hace simplemente es una resta, ¿no? Crédito menos débito y le sale un valor de 2 positivo. Entonces, ese valor que le ha resultado ahí es el valor de la balanza de pagos. Se da cuenta que al final esta balanza de pagos, ¿no? Nos indica cuántos dólares hay. O sea, al final la balanza de pagos nos va a indicar si es que están sobrando dólares, como es el caso de acá, si es que están faltando dólares, ¿no? O si estamos en un equilibrio. Eso nos indica, entonces, para eso es que se observa la balanza de pagos. A ver, dígame, muéstreme esta balanza de pagos, a ver cómo está, ¿no? Entonces yo veo, la balanza de pagos tiene un superávit de 10 millones de dólares, por dar un valor. Si digo que la balanza de pagos tiene un superávit de 10 millones de dólares, significa que hay un exceso de 10 millones de dólares, ¿no? Que están sobrando, digamos, 10 millones de dólares. ¿Y eso puede repercutir en la economía? Claro que sí. Si hay un exceso de 10 millones de dólares, esa abundancia de dólares va a provocar que el tipo de cambio en la economía comience a reducirse, ¿ah? El tipo de cambio comience a bajar. Ah, ya, profesor. El tipo de cambio va a bajar. Difícil, para nada, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a borrar. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Muy bien, vamos a borrar. Ahora, acá viene un dato importante. Mira, para que ese dólar entre o salga al país, tiene que haber una transacción. Entre una economía y el resto del mundo. ¿Así, profesor? Sí, así va a ser. Cuando la transacción sea hecha entre una economía y el resto del mundo, eso automáticamente va a ser registrado en la balanza de pagos. Chévere, Teresita. ¿Eh? Entonces, es como la figura del comercio internacional, donde nosotros poníamos al Perú y acá al resto del mundo, ¿verdad? Entonces, en el comercio internacional lo que se intercambiaban eran productos, ¿verdad? Está muy bien, pero en la balanza de pagos lo que vamos a registrar en general son solo los dólares que están entrando o saliendo del país, no solamente producto del comercio internacional, en el comercio internacional se intercambian productos, sino también por el intercambio de capitales. Ah,
y cualquier otra circunstancia que permita el movimiento de dólares entre países. Ah. Ahora, técnicamente, para que sea registrado en la balanza de pagos, esa transacción tiene que ser hecha entre un residente y un no residente. Miren bien acá. Entonces, acá tenemos el Perú y acá tenemos el dólar que está entrando, al cual se le llama crédito, y el dólar que está saliendo, al cual se le llama débito. Esa transacción se va a dar entre un residente, que es aquel que vive dentro del Perú, y un no residente, que es obviamente aquel que no vive en el Perú. Cuando el dólar sale es igualito. La transacción se da entre un residente, que es aquel que vive en el Perú, y un no residente, que es aquel que vive fuera del Perú. Ah, o sea, profesor, solamente cuando la transacción se ha hecho entre un residente y un no residente, ahí está, esa transacción automáticamente va a ser registrada dentro de la balanza de pagos, ¿no? ¿Y qué pasa si la transacción se hace entre un residente y otro residente? Eso de ahí no va a formar parte de la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque al ser entre dos residentes, el dólar no sale. El dólar no sale del país. Y si la transacción se da entre dos no residentes, eso tampoco va a ser registrado en la balanza de pagos. ¿Por qué tampoco? Porque el dólar no va a entrar. ¿Estamos bien? Ah, qué interesante, profe. Así que al final solamente debo buscar que la transacción sea hecha entre un residente y un no residente. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, vamos a comenzar con una tareita de comenzar a identificar a quienes se le va a llamar residentes y a quienes se le va a llamar no residentes. Pero acá te doy un dato, pues mira. Se le llama residente a toda persona, empresa o representante del Estado que viva en Perú. Ese va a ser el residente peruano, ¿no? Y aquellos que no vivan en el Perú, aquellos que no vivan en el Perú serán llamados no residentes, pues, ¿no? Profe, y los que estén de tránsito, o sea, serán llamados no residentes, pues. Ah, por ejemplo, los turistas están de tránsito en un país. Así que esos turistas serán no residentes de ese país porque no viven en ese país. Es como cuando usted va a visitar a una amistad. Usted cuando va a visitar a una amistad, usted está dentro de una casa, pero usted no está, está solamente de tránsito ahí. Solamente está de tránsito ahí. Así que usted será residente de su casa igualito. Profesor, pero estoy en esa casa, sí, pero en esa casa está de tránsito. Por lo tanto, usted en esa casa es no residente, porque no reside ahí, usted no vive ahí. Ah. Ahora, eh, acá pregunta Karen, ¿no? Muy buena pregunta la de Karen, dice, ¿no? Y las empresas extranjeras residen acá. Por ejemplo, pongamos a esta empresa española llamada Telefónica. Telefónica solamente está de paso acá en el Perú o se ha quedado a vivir en el Perú. Telefónica se ha quedado a vivir en el Perú, ¿verdad? Porque ya está en la década de los 90, ¿no? Entonces Telefónica sería residente peruano. Es como si una persona alquilara un cuarto en tu casa. Entonces, si una persona ha alquilado un cuarto en tu casa, entonces está residiendo en tu casa. O sea, ya sería residente porque está alquilando, o sea, no está de paso, ha venido a quedarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Hasta que dure el contrato de alquiler, ¿verdad? Ah, y cuando termine el contrato y se vaya, entonces dejará de ser residente. Así es, Josué. Así es, Juan. Ah, ya, profesor. Ah, vamos a borrar esto, ¿ya?
3 segunditos y lo borro. Muy bien. Ahora, acá tenemos a los residentes peruanos. Chévere, Teresita. Acá tenemos a los residentes peruanos, que son todos los que viven dentro del Perú, pues. Todos los que viven dentro del Perú son residentes peruanos. Por ejemplo, los turistas peruanos en el extranjero. Profesor, ¿están en el extranjero? Sí, es cierto. Es cierto que están en el extranjero, pero no se han ido a vivir. Están de turistas, lo que significa que están visitando otras casas, otros países. Así que solamente están ahí de tránsito. Por lo tanto, ellos no se han quedado a vivir ahí, están solo de tránsito, ¿no? Por ejemplo, esta señorita, este joven, esta señorita, son, siguen siendo residentes peruanos, ¿ya? Salvo pues que ellos ya se hayan quedado a vivir allá, ¿no? Por ejemplo, hay varios peruanos que se han ido a vivir a España, al extranjero se han ido a vivir, ¿verdad? Entonces de repente tienes un tío, una tía, un hermano, un padre, no sé, que ya está viviendo allá. Entonces, si ya está viviendo allá, obviamente pues no ha ido de tránsito, ¿no? Ha ido a quedarse. Entonces ya se habrá convertido en residente del país extranjero. Por lo tanto, para nosotros se quedaría catalogado como no residente peruano, porque ya no residiría en el Perú. ¿Se dan cuenta de esa parte, muchachos? Sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Muy bien. Ahora, también son residentes peruanos las empresas extranjeras en el Perú, ¿no? Lo que ustedes preguntaban, ¿no? Y ahí está el caso de Telefónica, ¿no? Las empresas peruanas también en territorio peruano, ¿no? Las embajadas peruanas en el extranjero también toman la condición de residentes peruanos. ¿Por qué razón? Las embajadas peruanas en el extranjero toman la condición de residentes peruanas por la sencilla razón de que es territorio peruano. Ese es por derecho internacional, ¿ya? La embajada peruana en Brasil es territorio peruano. Ah, claro, ¿no es cierto? Ah, sí, pues, profe. Así funciona la cosa, ¿ah? Ahora, ¿a quiénes se le han llamado los no residentes? Obviamente, los no residentes serán aquellos que no vivan dentro del Perú. Ah, por ejemplo, los turistas extranjeros en el Perú. Los turistas extranjeros en el Perú solamente están de paso en el Perú. ¿Así, profe? Ujú. Así es. Solamente están de paso en el Perú. Ah, por lo tanto, si solamente están de paso en el Perú, no pueden ser residentes peruanos. Ah, las empresas peruanas en el extranjero. Mira, por ejemplo, hay una empresa peruana llamada Colarreal. Colarreal es una empresa que está en México. Entonces, esta empresa peruana que está en México toma en cuenta que es residente mexicano, porque ya reside en México. Por lo tanto, para nosotros los peruanos sería catalogado como no residente. Ah, claro, ¿no, profesor? Muy bien. Y las embajadas extranjeras en el Perú, por ejemplo, ahí se ve en el cuadro la embajada rusa en el Perú. Esa embajada rusa en el Perú es territorio ruso. Así que si usted pone su pie en la embajada rusa, literalmente está con un pie en el extranjero. Literalmente está con un pie en el extranjero. Ah, ya, profesor. Perfecto. Ni hablar. Ahora, mira, ve. Solamente cuando la transacción se ha dado entre un residente y un no residente, automáticamente eso será registrado en la balanza de pagos. ¿Estamos bien? Solamente cuando la transacción se ha dado entre un residente
y un no residente. Entonces aquí, cuando el dólar esté saliendo del país, a eso se le va a llamar débito. Y cuando el dólar esté entrando al país, a eso se le va a llamar crédito. Y esa transacción será registrado dentro de la balanza de pagos. Ahí está. ¿Difícil? Para nada, ¿verdad? Bastante simple. Ahora, acá ya esto de acá son datos, pues, ¿ya? Son datos, ¿no? Entonces, esa balanza de pagos es un registro que nos permite saber cuántos dólares están entrando o saliendo del país. Nos permite saber si hay o no hay plata, ¿no? Nos permite saber cuántos dólares, cuántos dólares están entrando al país. Nos permite saber cuántos dólares están saliendo del país. Ah, qué bravo, profesor. Así es. Eso es lo que pasa en la balanza de pagos. Ahora, ¿quién elabora la balanza de pagos en el Perú? La balanza de pagos en el Perú la elabora el Banco Central de Reserva. Ah, pero eso lo hace según el manual dado por el Fondo Monetario Internacional. O sea que el Fondo Monetario Internacional es el ente rector, el que te da las directivas de cómo se debe elaborar la balanza de pagos. Ya, así pasa. ¿No? Ahí está el ente rector en la elaboración de la balanza de pagos en el Perú, ¿verdad? Y el manual que se usa para elaborar la balanza de pagos. En ese manual pues están las directivas, ¿no? Las directivas de cómo se debe elaborar la balanza de pagos. Esa balanza de pagos se hace cada año, por eso se dice que es de periodicidad anual. ¿Ya? Ah, tenemos también que cuando se elabora la balanza de pagos se hace en dólares. ¿Ya? En dólares. Profe, y si entran, digamos, yuanes, ¿no? O entran euros, o entran pesos, bueno, siempre se hace la conversión en moneda extranjera. En este caso siempre se va a hacer la conversión a dólares. ¿Ya? Ahí está. Y el precio al cual se contabiliza todo es a precio FOB. ¿Qué es el precio FOB? El precio FOB es el precio de la mercancía en puerto de salida, ¿ya? O sea, en puerto de embarque, ¿no? Por ejemplo, si de Perú están saliendo productos a China, entonces si de Perú están saliendo productos a China, el precio FOB sería en puerto de Perú y el precio SIC sería en puerto de China. Ah. Profe, y si de México están viniendo productos a Perú, entonces en México sería el precio FOB y en Perú sería el precio SIC. ¿Se dio cuenta? Entonces siempre el precio FOB es de dónde sale y el precio SIC es de dónde llega. Ya, profesor. Ok. Acá tiene una primera estructura. A ver, quiero que la vea. Vamos a darle pues unos segundos para que usted pueda ver eso.
Muy bien. Ahí está, chévere, Lucas. Voy a borrar momentáneamente esto. A ver, mira, acá voy a poner a la balanza de pagos. Ya saben ustedes que la balanza de pagos es un documento que registra la entrada y salida de dólares, ¿verdad? Pero esa balanza de pagos en realidad va a ser la suma de 5 cuentas, ¿ya? A ver, acá tenemos a una primera balanza llamada la balanza en cuenta corriente. También tenemos a otra balanza llamada la cuenta financiera. Otra llamada la de financiamiento excepcional. Flujo de reservas netas del BCR. Y la última llamada errores y omisiones. Esas son las 5 grandes cuentas de la balanza de pagos, ¿verdad? Entonces acá solamente faltaría poner el signo positivo, porque es la suma de estas 5 grandes cuentas. Es como si la balanza de pagos fuera pues una cómoda, ¿no? Imagínate una cómoda. Y las cuentas que aparecen ahí, balance en cuenta corriente, cuenta financiera, es como si fueran los cajones de esa cómoda, ¿no? Profesor, ¿y por qué hay tantas cuentas? ¿Por qué hay tantos cajones? Bueno, hay tantas cuentas, o sea, hay tantos cajones para poder llevar en orden, para tener un orden en el registro de la balanza de pagos. Recuerda que los dólares que están entrando o saliendo del Perú tienen diversas razones, ¿no? O sea, son diversos los mecanismos por los cuales los dólares están entrando o saliendo del Perú. Ah, ya, profesor. Perfecto, eso de ahí está claro, ¿no? A ver, traten de memorizar esas cuentas, por favor, establezcan una memotecnia. A ver, es importante que ustedes recuerden esas 5 cuentas. A ver, vamos a darle unos 30 segunditos para ver para hacer ese trabajito. Vamos, no sean flojos, ¿ah? Todos, ¿ah? Muy bien, bacán, Teresita. A ver, profesor, ¿es necesario que me las aprenda? Esa pregunta. Claro que sí tiene que aprendérsela. Es obvio que tiene que aprendérsela, ¿no? Acá ya usted tiene estrategias, pues, para poder memorizar, ¿no? Ayer un alumno me decía, profe, pero memorizar es malo. No, ¿cómo hace malo memorizar? Lo que pasa es que no lo están entendiendo bien. Por ejemplo, cuando usted tiene una lectura, ¿no? Vamos a imaginar una lectura de 20 párrafos, usted tiene que leer párrafo por párrafo. Y en cada párrafo hay una idea central. Entonces hay 20 párrafos, hay 20 ideas centrales que todas se conectan entre sí, ¿no? Aunque 20 párrafos es demasiado. Generalmente cuando ponen una idea ponen 4 o 5 párrafos, más no ponen, ¿no? Entonces 5, 4 párrafos, vamos a ponerle 4. Entonces hay 4 ideas, ¿no? 4 ideas. Entonces esas ideas se relacionan. Entonces esas ideas hacen la columna vertebral. Todo lo demás es relleno.
Entonces, cuando dice se memoriza, no se memoriza los 4 párrafos, estás locos, eso no se hace. Se memorizan las ideas se memorizan. Una vez que ya uno memorizó las ideas, ya llegó al conocimiento. Pero esa es solo la primera etapa. La segunda etapa a la cual usted tiene que evolucionar es la etapa de la comprensión. Entonces, acá usted ya tiene conocimiento, ¿no? Porque ya lo recuerda, ¿no? Imagina, si usted no memoriza, nunca lo va a recordar. Pero no memorizó los 4 párrafos, ¿no? Sino las ideas, nada más. En la segunda etapa es la etapa de la comprensión. Para que usted llegue a esta etapa de la comprensión, usted eso que ya recuerda lo tiene que comparar con otros escenarios. ¿Estamos bien? Tiene que tener la capacidad de poner ejemplos. ¿Ah? Si lo lleva a una tercera etapa, entonces eso que usted ya comprendió porque es capaz de moverlos a otros contextos, de tener ejemplos, usted lo aplica en su vida para ayudar a solucionar problemas, ¿no? Entonces, mira, ya con esta tercera etapa usted ya está pero pulenta, está pulenta. Pero la mayoría reniega por esta de acá. Imagínate, pues ya, o sea, renegar por esta etapa ya, imagínate, este en nada, ¿no? O sea, no evoluciona las otras etapas, ¿ya? ¿Estamos bien? Ya las otras etapas sería muy bonito que llegue, ¿no? Pero ya con llegar a esta tercera etapa ya está muy pulenta. Si llega a las otras etapas, en las últimas etapas usted ya va a establecer una crítica, va a establecer un comentario, ¿verdad? Y va a estar, pero bacán, porque mira, ya usted evolucionó, usted ya entendió el problema. Hay otra etapa en la cual usted analiza, ve los componentes del todo. Pucha, ya usted es el amo y señor, ¿ya? El amo y señor. Ahora, si usted no hace eso y simplemente habla, ya usted está hablando cualquier cosa. Usted está es el famoso florero, ¿no? Bien. A ver, le voy a lanzar una pregunta. Esa no la voy a escribir, ¿ah? Escúchela. Está bien ese dibujito Lucas, ¿ah? Chévere. Voy a tratar de copiármelo, ¿ah? Bueno, no sé cómo se copia, mucha tecnología para mí. A ver, ya, van escuchando la pregunta, ¿ah? A ver, la pregunta es la siguiente. Esta vino más o menos en la uni. Vino en la uni, ¿ah? Pero te lo voy a decir más o menos porque obviamente no la recuerdo exacto, ¿no? Pero la pregunta más o menos era esta. Eh, si la balanza de pagos tiene un superávit, ¿ya? Apunta los datos en una hojita, por favor. Si la balanza de pagos, perdón, la balanza en cuenta corriente tiene un superávit de 3.000 millones de dólares, ¿ya? La balanza en cuenta corriente tiene un superávit de 3.000 millones de dólares. La cuenta financiera tiene un déficit de 2.000 millones de dólares. El financiamiento excepcional tiene un déficit de 500 millones de dólares. Y errores y omisiones tiene un superávit de 1.000 millones de dólares. ¿Cuánto sería la balanza de pagos? A ver, profe, usted dijo cuánto sería la balanza de pagos. Muy bien. Y usted dio de datos que la balanza en cuenta corriente tenía un superávit de 3.000 millones. La cuenta financiera, un déficit de 2.000 millones. El financiamiento excepcional, un déficit de 500 millones. Errores y omisiones, un superávit de 1.000 millones. Pero no dio de dato cuánto es el flujo de reservas netas del BCR. Así es, en el examen de admisión de la UNI no dieron ese dato. Al no dar ese dato, se asume que esto es cero. ¿Ah? Entonces sume 3.000 más 1.000 es 4.000. 4.000 menos 2.000 te queda 2.000. 2.000 menos 500, 1.500. Entonces la balanza de pagos al final termina con un superávit de 1.500 millones. ¿Se dan cuenta? Ah,
Pues sí, no, profe. Al final, profesor, no era difícil. Simplemente tenía que acordarme, ¿no? La fórmula, los componentes de la balanza de pagos y de ahí simplemente juntar los datos, nada más, nada más que juntar los datos. ¿Ya? Muy bien, Josué. ¿Ya? Muy bien, Yasore, muy bien, Juan. Ah, ya. A ver, vamos a borrar esta partecita, ¿no? Ahora, acá tenemos a la balanza de pagos, pero ojo, ¿ah? Acá está una cuenta, que es la balanza en cuenta corriente. Esta es solo una gran cuenta de toda la balanza de pagos. Recuerde que la balanza de pagos es la balanza en cuenta corriente, la cuenta financiera, financiamiento excepcional, flujo de reservas netas del BCR y errores y omisiones. Mira, ve cuántas cuentas tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Y acá solamente estoy viendo a quién, a la balanza en cuenta corriente, o sea, estoy viendo solamente a esta de acá, ¿no? Esta de acá es una cuenta que está dentro de la balanza de pagos, ¿verdad? Y esta cuenta de la balanza en cuenta corriente, esta de aquí, a su vez, ¿cuántas cuentas tiene? A su vez tiene cuatro cuentas, ¿no? O sea, hay una subdivisión ahí. Ah, gracias, Gabriela. ¿No? Entonces vamos a ver, mira, ve. Esas cuatro cuentas son la balanza comercial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué registra la balanza comercial? Ah, la balanza comercial lo que va a registrar es la entrada y la salida de dólares que tiene un país producto del comercio de bienes. Nada más que producto del comercio de bienes. ¿De acuerdo, muchachos? Ah, ya, profesor. O sea, me está diciendo acá, profesor, que todos los dólares que están entrando o saliendo del país es exclusivamente producto del comercio de bienes. ¿Va acá en la llamada balanza comercial? Sí, eso te estoy diciendo. En la balanza de servicios vamos a registrar todos los dólares que entran o salen del país, ¿ya? Producto producto del comercio de servicios entre países. ¿De acuerdo, muchachos? Ah, ya, profesor. Y en la balanza de renta de factores, en la balanza de renta de factores se va a registrar toda la entrada y salida de dólares que hay dentro de un país producto del pago a los factores productivos. Ah, como por ejemplo, salarios que entran o salen del país. Intereses que entran o salen del país, utilidades que entran o salen del país. Ah, eso es lo que va a pasar. Ujú. Eso es lo que va a pasar. Ah, ya. Profe, y en la balance de transferencias, la balance de transferencias, las transferencias son movimientos unilaterales. Estas, acá tenemos, por ejemplo, a las donaciones, tenemos, por ejemplo, a las remesas, ¿no? Lo unilateral es aquello que solo tiene un sentido, ¿no? Nada más que un sentido. Es como el amor que sientes por ella, ¿verdad? Tú la amas, pero ella no sabe que existes, ¿no? Esa es la situación de una transferencia. Las transferencias son movimientos unilaterales. Ah, ya, profesor. Muy bien. ¿Bien? A ver, ¿preguntas hasta ahí?
No hay ninguna, ¿verdad? Muy bien. A ver. A ver. Recuerde que esa es la primera gran cuenta, ¿no? La balanza en cuenta corriente es la primera gran cuenta. Entonces, el que sea positiva es muy bueno, ¿ya? El que sea positiva, la balanza en cuenta corriente es muy bueno. Exacto, Teresita, ese fue muy buen ejemplo, ¿ah? Ahora, esta balanza en cuenta corriente, si sale positiva, significa que tienes dinero, ¿ya? Tienes dinero para poder invertir en el extranjero, para pagar deudas, ¿verdad? O sea, es muy bueno que la balanza en cuenta corriente salga positiva. Pero la historia de nuestra vida es que la balanza en cuenta corriente es negativa. O sea, nuestra economía no está bien. Es más, nunca ha estado bien, ¿eh? Nunca ha estado bien, ¿no? Por ejemplo, si usted ahora ve el PIB per cápita del Perú, entiende que el PIB per cápita del Perú es 6.995 dólares, ¿no? Y ve usted el PIB per cápita de Uruguay, el PIB per cápita de Uruguay es 16.190 dólares. O sea, Uruguay tiene un PIB per cápita de casi 3 veces el PIB per cápita del Perú. ¿Se da cuenta? Y ahora, mira, en plena pandemia se ven los resultados, ¿no? O sea, dése cuenta, mira, o sea, usted es un ser muy pensante, ¿no? Las noticias indican, el Perú está importando oxígeno de Chile, ¿no? Y obviamente nos alegramos porque necesitamos oxígeno. El Perú va a importar oxígeno de Ecuador. Y nos alegramos porque de verdad necesitamos oxígeno, ¿verdad? Pero piense, si Chile nos está dando oxígeno, si Ecuador, que es un país más chiquito, nos está dando oxígeno, significa que a ellos les sobra oxígeno. Entonces, ¿por qué Chile les sobra oxígeno y Ecuador también? Y a nosotros no. Ahorita estamos, muchachos, en una situación de desastre ya. Ahorita es un desastre, ¿ah? Ah, profe, desastre. Ahorita, pucha, que la cantidad de personas que están lamentablemente falleciendo es bastante. Es muy triste, muchachos, ¿no? Es muy triste. Pucha, que al gobierno le tengo una cólera, muchachos, por ineficiente, por dejar que mucha gente se muera, ¿no? Dejar el sufrimiento de mucha gente. Pucha, bueno, dejemos eso. Pero ya se dan cuenta que el Perú no está bien, ¿no? Ah, ya, profesor. Ahora, mira, la balanza comercial, ¿ya? Ah, acá tenemos, recuerda que la balanza en cuenta corriente está conformado por la balanza comercial, por la balanza de servicios, por renta de factores y por transferencia. Así está registrado la balanza en cuenta corriente. Esta es la balanza que más pregunta en un examen de admisión, por si acaso, ¿ah? Así que nosotros vamos a comenzar nuestro análisis con esta llamada balanza comercial, ¿ah? Entonces, ¿qué va a registrar la balanza comercial? La balanza comercial va a registrar todos los dólares que entran al Perú producto de las exportaciones e importaciones de bienes. Entonces, la balanza comercial se va a calcular así, ¿no? Diferencia entre las exportaciones e importaciones. En una exportación salen bienes, pero ¿qué cosa entra? Entra dólares, así que nos interesa esta entrada de dólares producto de la exportación. En la importación, ¿qué pasa? Entran bienes, pero ¿qué salen?
salen dólares, ¿sí o no? Entonces, al final, por ejemplo, si entraron $10 y salieron 2, tenemos acá la balanza de pagos que tiene un superávit de 8. Ah, ya, profesor. Ni hablar. Perfecto. ¿No? A ver, borramos esta parte. Mira, ve, está todo lo que exportamos. Espárragos, arándanos, oro. Y este es el de loco, ¿no? O sea, tenemos oro en el Perú bastante y estamos mal. Esto es para no creerlo, ¿ah? Esto es para no creerlo, ¿no? Ya algún día esas personas tendrán que pagar sus culpas. Respecto a la importación, lo que traemos nosotros ahí vienen a ser, pues, por ejemplo, maquinarias, insumos, por ejemplo, el trigo. Nosotros somos un país que trae bastante trigo. Así, profesor, traemos bastante trigo, sí, traemos bastante trigo. Ah, profesor, que en el Perú no se produce trigo. La cantidad de trigo que se produce en el Perú es muy baja, porque en el Perú es bastante ande, pues, ¿no? Y para hacer trigo necesitas pampa, ¿no? Para hacer trigo necesitas pampa, entonces ese es un problema, ¿no? Entonces, todo este dinero que se mueve producto de la venta y compra de estos productos se va a registrar en la balanza comercial, ¿no? Entonces, en esta balanza comercial, pues, por ejemplo, si el valor de las exportaciones supera las importaciones, entonces vamos a tener que la balanza comercial va a ser positiva, va a ser superavitaria. Pero ojo, mucho cuidado. Yo recuerdo bastante a los chicos que se les hace esta pregunta, ¿no? Dicen, muchachos, si el valor de las exportaciones supera las importaciones, entonces podemos tener una balanza de pagos positiva, es decir, una balanza de pagos con superávit, y los chicos dicen, profe, está bien, eso es verdadero, ¿verdad? Cuando eso está mal, eso no es verdadero, eso es falso. Profesor, ¿por qué dice que eso es falso? Por lo siguiente, mira, ve, porque acá solamente te está hablando de que el valor de las exportaciones está superando al valor de las importaciones. Eso es lo que te está hablando. Lo que se exporta supera a lo que se importa. Y eso está dentro del ámbito solamente de la balanza comercial, ¿no? A ver, para que lo puedas visualizar mejor. Mira, ve, todo esto de acá, todo este cuadro es la balanza de pagos, ¿no? Ahora, acá hay una puerta dentro de esa cómoda, una cómoda un poco extraña, hay una puerta. Esa puerta de acá se llama, vamos a ponerle acá, la balanza en cuenta corriente. Así se llama esa puerta. La balanza en cuenta corriente. ¿Está bien? Pero usted abre esa puerta y dentro de esa puerta se encuentran 4 cajones. Es la balanza comercial, la balanza de servicios, renta de factores y transferencia. ¿Verdad? Entonces pregunto, si solamente este cuadradito sale con un valor positivo, o sea, con superávit, ¿eso será suficiente para poder afirmar que toda la balanza de pagos es positiva? ¿Ah? Ustedes me dirán, ¿ah? ¿Será suficiente eso, muchachos? Y ustedes se dan cuenta que obviamente no, así es, Josué. Así que no vayan a cometer ese error, ¿ya? No vayan a cometer ese error. Las exportaciones e importaciones de bienes están dentro solamente del rubro este de la balanza comercial. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, esto es a un dato del año 2020, ¿no? Hasta junio, ¿no? Mira, ve lo interesante. En junio la balanza comercial fue positiva, ¿no? Pero mira, en abril y mayo la balanza comercial fue negativa, ¿no? Y recuerde que el gobierno de Vizcarra puso pues una cuarentena media extraña, ¿no? Una cuarentena pero recontra extraña.
O sea, los especialistas indican, ¿no? Nosotros no podemos aguantar cuarentenas largas, ¿no? ¿Por qué no podemos aguantar cuarentenas largas? Porque no tenemos el suficiente ingreso, las familias peruanas en promedio no tienen el suficiente ingreso para poder aguantar quedarse en su casa por 2, 3, 4 meses. No, no, no puede. Eso sí se podría hacer pues en un país desarrollado, ¿no? En un país desarrollado, sí, fácilmente la gente puede estar en sus casas 3, 4 meses, ¿no? Entonces, ahí el problema que enfrentaría el país desarrollado no sería pues el problema que la gente pueda mantenerse económicamente. El problema que ellos enfrentarían es si la gente podría aguantar quedarse en su casa 4 meses sin salir, ¿no? Ese es otro problema, y ahí tendrían que estar los psicólogos, ¿no? Para aguantar el estrés de estar solamente dentro de su casa, ¿no? Pero es otro problema, ¿no? En el caso de nosotros los peruanos no llegamos a ese problema, ¿por qué? Porque el problema es que no generan ingresos para poder mantenerse. Ese es el problema. Por eso no puede mantenerse cuarentenas largas, ¿no? Entonces, en el Perú hubiese funcionado una cuarentena mucho más reducida, pero recontra estricta, ¿no? O sea, 2 meses, pero estricta, estricta, estricta. O sea, nadie sale. 2 semanas, perdón, ¿no? Y 2 semanas nadie sale de forma estricta, que puede ser aguantable con bastante esfuerzo, pero se puede aguantar. Y de ahí liberas a la población para que la actividad económica no se merme, ¿no? Y si por ahí se vuelve a expandir los contagios, estrictamente los encapsulas, pero no por un mes, 2 meses, sino tienes que encapsularlo por 15 días, 2 semanas, ¿no? Y de ahí vuelves a liberarlo, ¿no? Eso dicen los especialistas, ¿no? Entonces, usted ve acá una balanza comercial negativa, es por Vizcarra. O sea, Vizcarra tuvo una cuarentena, pero ya de cada 15 días, de en 15 días al final nos tuvo como casi 3 meses enjaulados, ¿no? Entonces, eso hizo que la balanza comercial sea negativa. Es más, mira, no sé si usted se acuerda que el precio del pollo bajó terriblemente, ¿no? Algunos vendían 3 soles el kilo de pollo, 2 soles 50 el kilo de pollo. Usted iba con 10 soles y se compraba un pollo entero y encima le daban vuelto. Pues qué felicidad, de verdad. Pues me sentía contento. Entregaba 10 soles, me daba un pollo y me daban un sol de vuelto encima. ¿Ah? A ver, ahora ándate, cómprate un pollo con 10 soles y que te den vuelto. Nada, ¿verdad? Ah, es porque la economía se contrajo una barbaridad ahí. ¿Ah? Bien. Ahora, este cuadrito lo pasamos rápido por el factor tiempo. Acá te da la recomendación de qué hacer para poder reducir un déficit en la balanza comercial. Bien. Acá hay otra balanza que se llama la balanza de servicios. Esta balanza de servicios también se puede llamar la balanza de los invisibles. ¿Ya? Ah, su macho, Juan, ¿de verdad? Es bravo eso, ¿no? Sí es cierto. Entonces, si tú vives cerca de un hospital, te debes dar cuenta que la situación está crítica, ¿no? Sí, la situación está complicada ahí, Jesús, ¿ah? Ahora, en esta balanza de servicios se le llama balance de los invisibles, ¿ah? ¿Por qué invisibles? Porque son servicios. Entonces, en esta balanza de los invisibles se registran, por ejemplo, los dólares que entran o salen del Perú producto de los fletes. Ah, su Josué, qué bárbaro. Se han ido ya de COVID, sí, es una tristeza. Sí, yo también, bueno, ya habrá otro espacio para conversar de eso, pero sí, la situación está muy dura, muy, muy crítica, muy triste está. No hay que bajar la guardia, muchachos, hay que cuidarse.
hay que cuidarse. ¿Ya? Bien, a ver, tenemos acá a los fletes, ¿no? Escucha, muchachos, nos vamos a deprimir, chicos, ¿ah? Vamos a ponerle ganas y vamos a seguir porque de verdad ahorita se nos salen las lágrimas, ¿ah? A ver, entonces acá tenemos que en la balanza de servicios tenemos ahí a los fletes. Los fletes viene a ser el costo por trasladar mercancías por aire, mar o tierra, ¿no? Entonces, hay que llevar los productos, ¿no? Por ejemplo, minerales hay que llevarlos a los países que nos compran, ¿no? Por ejemplo, tenemos que llevarlo a China. Y para llevarlo a China tenemos que alquilar barcos para que ese producto llegue hasta China. Ah. Ahora, aparte de los fletes, también tenemos a los pasajes, ¿no? Los pasajes es el costo por trasladar personas por aire, mar o tierra, ¿no? Los viajes, acá comprende, por ejemplo, todo lo que uno gasta comprando bienes, servicios, cuando hace turismo, cuando sale del país, ¿no? Puede salir por turismo, puede salir por negocios, ¿no? Etc., ¿no? Seguros, comunicaciones, ¿no? En la renta de factores, ¿qué se registra en la balanza de renta de factores? ¿Ah? En la balanza de renta de factores se va a registrar el dinero que entra o sale del Perú producto del pago de utilidades, producto del pago de dividendos, producto del pago de remesas, ¿no? Eh, per- perdón, acá cometí un lapsus brutus. Remesas no va acá. Salarios, intereses, ¿no? Ah, o sea, esas utilidades, esos dividendos, esos salarios, esos intereses que están entrando o saliendo del Perú, eso va a ser registrado dentro de la balanza de renta de factores. Y en las transferencias, que son movimientos unilaterales, ¿no? O sea, movimientos que solamente tienen un sentido, ¿ya? Vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener pues el movimiento de las remesas, ¿no? Las remesas es el movimiento de dinero de un lugar a otro, es una remesa. Y las donaciones son ayudas, ¿verdad? Son ayudas. Y todo eso es algo unilateral. Ah. Profe, ¿y el Perú cómo sabe cuántas remesas entran o salen? Bueno, esa información lo dan los bancos, las cajas a través de la SBS, ¿no? Entonces, de esa manera el Perú sabe cuánto dinero se está moviendo por remesas. Ah, profe, pero firme, que debe haber más dinero por remesas, ¿ah? Por ejemplo, hay gente pues que viaja, ¿no? Por ejemplo, viaja en vía terrestre, se viene de Ecuador a Perú, no los bolsiquean para ver cuánto dinero va a haber, así es. O sea, siempre va a haber filtración, pues, ¿no? Siempre va a haber filtración. Ah, va a ser bien difícil eliminar eso, ¿ya? Va a ser bien difícil. A ver, vamos con las preguntas. A ver, por favor, ahí lean la pregunta para que puedan dar la respuesta. Ya, ahí está Luis dando su respuesta. A ver, vamos a ver.
Alberto Carlos es un ciudadano extranjero que está en el Perú hace 2 años y ya formó una pequeña empresa que se dedica a la producción de empanadas que sus compatriotas la venden en diferentes zonas de Lima, generando unos ingresos que le permiten mantenerse con tranquilidad a él y a su familia en Lima, pero también le permite mandar $300 mensuales a su madre que está en Venezuela. ¿En qué cuenta de la balanza de pagos se registra esta transacción? O sea, los $300 mensuales que Alberto Carlos le manda a su madre que está en Venezuela. ¿Verdad? ¿Dónde se registra eso? Ese dinero que él está mandando tiene la característica de ser un movimiento unilateral. ¿Estamos bien? Ese es un movimiento unilateral. O sea, un movimiento que solo tiene un sentido. Nada más que tiene un sentido. Es unilateral. ¿De acuerdo? Entonces, si es un movimiento unilateral, eso se registra dentro de la balanza de transferencia, ¿no? Dentro de la balanza de transferencia. Está acá. Ahora, recuerda que la balanza de transferencia está dentro de una balanza más grande, la llamada balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente registra la suma de la balanza comercial, la balanza de servicios, renta de factores y transferencia, ¿no? Ahí está. A ver, vamos con la pregunta número 2. A ver, 2 dice. El esquema de balance de pago diseñado por el Fondo Monetario Internacional permite saber el movimiento de dólares que tiene un país frente al sector externo. Si se desea elaborar la balanza de pagos del Perú, las transacciones que se deberán registrar o se deberían registrar serían, ¿no? Recuerde que para hacer este esquema de la balanza de pagos, siempre tiene que ser o tiene que garantizarse la entrada o salida de dólares que tiene un país. Y para eso se tienen que hacer las transacciones entre una economía con el resto del mundo, ¿verdad? Entonces las transacciones tendrían que ser entre los residentes de nuestro país, o sea, los residentes peruanos, y los que no viven en el Perú, los llamados no residentes peruanos. Y eso definitivamente haría que la respuesta sea la alternativa C, ¿no? Esa sería la respuesta. La alternativa C. Ahora, si ustedes ven la alternativa D, ¿por qué razón esta no podría ser respuesta? A ver, ¿quién me dice? Perdón, la D, ¿no? Ya. A ver, vamos a ponerle con otro color. Uy, ¿qué pasó acá? Vamos a ponerle con otro color. Entonces,
Esta transacción sí forma parte de la balanza de pagos. Pero el problema es que no solamente va a ser con los residentes chilenos, va a ser también con los residentes argentinos, colombianos, chinos, etc. Entonces, como son con todos los residentes del resto del mundo, entonces a todos ellos se le llama no residentes peruanos. ¿Te das cuenta? O sea, la alternativa D no estaría abarcando todo el conjunto de escenarios posibles. La alternativa D solo estaría abarcando un escenario. ¿Estamos bien? Así es, Josué. ¿Estamos bien? Ahora sí. Vayamos a la siguiente. A ver, ustedes mismos son. Ya. A ver, vamos a ver. Dice, los países tienen un ente central encargado de la política monetaria. En el caso peruano, es el Banco Central de Reserva que también dentro de sus funciones está la de la elaboración de la balanza de pagos. Indique cuál es la relación correcta respecto a las cuentas que se encuentran en la balanza de pagos. A ver, acá dice viajes, por ejemplo, ¿no? Los viajes forman parte de la balanza de servicios. La balanza de servicios está dentro de la llamada balanza de los invisibles. Ahí está. Le dice donaciones. Las donaciones son movimientos unilaterales, movimientos que solo tienen un sentido. Y eso está dentro de la balanza de transferencias. Pero la balanza de transferencias forma parte de la balanza en cuenta corriente. Acá. ¿Está bien? La condonación de deuda es el perdón de deuda. Y ese perdón de deuda se registra dentro de la cuenta de financiamiento excepcional. O sea, estaría ahí, ¿verdad? Entonces sería, uno va con la Y, uno Y, uno Y. 2, financiamiento excepcional iría con Z, 2Z. Entonces, obviamente la respuesta ahí sería la alternativa B. Ahí. Práctico, ¿no? Bastante práctico. A ver.
Vamos a leer la 4. Muy bien, a ver, vamos a ver. Está marcando ahí la C. Dice, la balanza de pago registra las transacciones entre residentes y no residentes. Eso es obvio, eso es cierto. Porque es la única manera posible por las cuales los dólares están entrando o saliendo del Perú, ¿no? Ya que esta transacción genera ingresos y egresos de divisas en nuestro país. Pero como las transacciones son de diferente tipo, la balanza de pagos tiene una estructura conformada por varias cuentas. Marque la alternativa que contenga un rubro registrado en la balanza de cuenta corriente. Ahí está. Nos piden una cuenta que esté acá. Entonces nosotros sabemos que la balanza en cuenta corriente registra 4 cuentas, que es una de ellas es la balanza comercial, otra de ellas es la balanza de servicios, otra de ellas se llama la balanza de renta de factores y la otra se llama la balanza de transferencias, ¿verdad? Entonces acá nos da una serie de datos, ¿no? Y nos dice, la amortización de la deuda externa. Amortizar significa pagar una parte de la deuda. Esto se registra en la balanza llamada la cuenta financiera. Y como podrán observar, acá no aparece cuenta financiera, ¿verdad? Los desembolsos son préstamos que adquiere el Estado. Eso también va en cuenta financiera. La exportación de servicios, eso va a ser registrado dentro de la balanza de servicios. Y esta balanza de servicios, como usted puede observar aquí, está dentro de la balanza en cuenta corriente. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa C, ¿no? La inversión extranjera directa, eso también se registra, muchachos, en la cuenta financiera. Esta inversión extranjera directa, por sus iniciales, sería de esta manera, ¿no? IED, inversión extranjera directa. Esa inversión extranjera directa es el dinero que viene del extranjero, pero ¿para qué? Para poder crear algún tipo de empresa, para poder producir nuevos bienes y o servicios. Pero también puede estar destinado a la compra de acciones. Pero esta compra de acciones no se hace con la intención de revender las acciones, sino se hace con la intención de quedarse con las acciones para poder tomar decisiones en la empresa. Por eso se dice que mínimamente se debe comprar el 10% de las acciones totales para que las empresas, el inversionista que haya comprado las acciones, tenga un poder de decisión. ¿Ya? Tenga ahí un poder de decisión. Ah, ya, profesor. Muy bien. Bien, muchachos. Suficiente. Vamos a ir saliendo para que ustedes puedan dar su examen, ¿ya? A ver, vamos a dejar de grabar.